examen presencial, un examen en progress. También se está transmitiendo vía Zoom, por eso de repente van a escuchar alguna voz. La invitación es al examen de titulación número 900 de Ingeniera Civil en Informática. Opta este título Anita Newman Acuba. El procedimiento es que Anita nos haga una exposición de aproximadamente 20 a 30 minutos de lo que fue su trabajo de memoria. Al cabo de ese tiempo va a haber una ronda de preguntas que la va a hacer la comisión, que está conformada por mi colega Luis Evia y quien les habla Cecilia Reyes, que estuvo como profesora guía. De ahí también ustedes públicos tienen la posibilidad de hacerle preguntas a Anita, no hay ningún inconveniente, así que también va a estar ese tiempo para ustedes. Una vez que eso suceda, nosotros nos vamos a retirar con el colega Luis Evia a deliberar y a poder ponerle la nota final a Anita. Así que dejo con ustedes a nuestra futura ingeniera. Me alegro mucho que haya llegado este momento, Anita, y todo el escenario. Muchas gracias. Buenos días a todos, les agradezco mucho su presencia. Mi nombre es Anita Newman Acuba y voy a presentar la defensa de mi memoria para optar al título de Ingeniero Civil en Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Mi tema es automatización del proceso de determinación de tarifas offline de LATAM Airlines. La idea para el desarrollo de este proyecto nació en la práctica profesional llevada a cabo en LATAM Airlines entre noviembre del 2019 y abril del 2020, específicamente con el equipo de Revenue Management, quienes se dedican a la tarificación de vuelos. Para hacer la tarificación de vuelos se han desarrollado múltiples procesos automáticos, programas, para apoyar este proceso de tarificación. Específicamente este proyecto corresponde al análisis y reconstrucción de Fair Compliance Check, o FCC por sus siglas en inglés, que corresponde a un programa que tarifica un tipo específico de vuelos. La razón para este análisis y reconstrucción es que FCC por el momento presenta muchos problemas y errores. A continuación, en esta presentación se va a definir el problema que representa FCC, se va a proponer una solución y luego se va a explicar el proceso de validación por el que se puso a prueba el software para saber si estaba correcto o no. Fair Compliance Check es un proceso automático utilizado para la tarificación de vuelos offline. Los vuelos offline son el o los tramos de un trayecto real que lleva a cabo un pasajero y que son operados por aerolíneas externas, aun cuando son ofrecidos por LATAM. Para ejemplificar esto, vemos en la imagen un viaje entre Santiago y París. Este vuelo podría ser operado por LATAM y podría hipotéticamente tener 3 tramos. El primero siendo Santiago-Sao Paulo, Sao Paulo-Barcelona y Barcelona-París. Si nos fijamos, el último tramo, Barcelona-París, está operado por Air France, aun cuando LATAM lo está ofreciendo. Y esto corresponde a un vuelo offline. Para tarificar, la lógica de negocio utilizada es la siguiente. Se busca que la TAM tenga precios iguales o menores a los de su competencia para tarifas iguales. Y se considera que las tarifas son iguales si es que los atributos expuestos coinciden. Particularmente se busca que el Fair Basis y todos sus atributos coincidan con los de la competencia. El Fair Basis está compuesto por la clase del vuelo, la temporada, su vida de aplicación, estadía mínima, familia de marca, punto de inicio, compra anticipada y cabina. El Fair Basis es un código alfanumérico que identifica las características de una tarifa y por lo tanto es muy importante durante el proceso de tarificación porque a través de él vamos a saber todos los atributos que tiene una tarifa y la vamos a poder identificar. Para la tarificación se siguen los siguientes pasos. Se busca encontrar pares de tarifas iguales entre la competencia y la TAM, o haciendo otras aerolíneas. Entonces, para esto se necesitan traducir estos atributos que tiene la tarifa de la competencia al lenguaje de la TAM para que podamos entenderlo y podamos compararlos con las tarifas que tiene efectivamente la TAM. Una vez que se encuentran esos pares de tarifas iguales, se comparan los montos de sus tarifas, es decir, los montos base y los recargos. Se analizan estos montos y dado ese análisis se va a definir según reglas de negocio si es que vamos a mantener la tarifa en el mismo precio, lo vamos a subir, lo vamos a bajar, o si es que la tarifa no se va a publicar. Actualmente FCC tiene muchas incidencias, es decir, en promedio se producen 2 errores a la semana,
y se necesitan también en promedio 4 horas de trabajo para solucionar cada una de estas incidencias. Estas incidencias pueden ser que el proceso no inicia su ejecución, que el proceso detiene su ejecución, o que las tarifas que entrega el proceso son erróneas. Para poder entender mejor los problemas que afectan a FCC, los dividimos en tres. Son problemas técnicos, funcionales y de mantenimiento. Los problemas técnicos se generan a partir de cómo fue desarrollado FCC. En este caso se identificaron los siguientes tres. Uso de tecnologías inapropiadas, y en este caso se corresponde con que el software para el que se desarrolló FCC se encuentra fuera de los estándares que ocupa hoy día la empresa para su desarrollo, por lo tanto quieren cambiar eso. Además existe carencia de documentación. Esto quiere decir que cuando se desarrolló el software no se dejó información de este proceso ni de cómo funciona efectivamente, y además existe una diversidad no uniforme de datos entrados. Esto quiere decir que existen diferentes fuentes de datos y que pueden tener diferentes tipos de datos y tener otro tipo de diferencias que puedan dificultar el proceso. Y finalmente están los problemas de funcionamiento, que se definieron dos. El cálculo erróneo de tarifas, es decir, los resultados no son buenos, y la suspensión de la ejecución sin previo aviso. Y por último están los problemas de mantenimiento, que corresponden a la incomprensión del funcionamiento de la herramienta, es decir, las personas que ocupan este software no entienden realmente cómo generar los resultados que genera, porque no existe documentación y porque se perdió el conocimiento mientras la gente lo está ocupando. Y por otro lado está el problema de la escalabilidad restringida, que corresponde a que, dado que no podemos entender el programa, es muy difícil que podamos cambiarlo o agregar cosas, y por lo tanto no podemos agrandar el programa. A partir de esto se definen los siguientes puntos. La carencia de documentación hace muy engorrosa la comprensión de FCC, y por otro lado, cuando tratamos de leer el código nos damos cuenta que no es autodescriptivo, ni estructurado, ni conciso, ni legible. Por lo tanto, que leer el código directamente es muy complicado, y por esta razón no se puede mantener, mejorar, cambiar, ni hacer ediciones de una forma fácil o directa. Por lo tanto, se considera que la solución idónea corresponde a la reconstrucción del software. Junto con el equipo de Revenue Management se definieron restricciones para una solución, y estas consideran lo siguiente. Se debe utilizar Python, Excel, BigQuery y Google Sheets como tecnologías de desarrollo, que son las tecnologías que está ocupando el equipo actualmente. Utilizar una única fuente de datos, que también corresponde a una fuente que se está siendo utilizada por el equipo. Parametrizar, modularizar el código para poder comprenderlo después y poder cambiarlo de forma más fácil. Estandarizar tablas y datos, y documentar todo el proceso para tener información a futuro. Se plantean a partir de lo anterior los siguientes objetivos. El objetivo general es desarrollar e implementar un software que mejore el proceso de tarificación offline. Y para esto, esta automatización debe dejar de tener los errores que presenta el FCC actualmente, y debe también generar ahorro de tiempo para los analistas de vuelos, que quienes son los clientes, los usuarios de este software. Para ello se tienen que cumplir tres objetivos específicos. Primero, comprender las lógicas del negocio para poder cumplir los requerimientos del software. Además, diseñar y desarrollar un software que integre las bases de datos requeridas, que redefina las reglas de negocio en caso de ser necesario, y que se ajuste a los estándares de desarrollo del equipo. Y finalmente, validar todo el proceso del desarrollo, haciendo pruebas y comparaciones respecto de los resultados de FCC, junto a esto, haciendo evaluaciones junto con los especialistas. Para proponer una solución se ocupó la siguiente metodología. Bueno, para proponer una solución y luego desarrollarla. Y para esto se hizo lo siguiente. Se revisó el código de FCC, se trató de hacer un esquema a partir de esta comprensión, que corresponde a cómo funciona y cuáles son los errores que tiene en este momento. Y para hacer este esquema se tomó mucho en cuenta la ayuda de los especialistas. Y a partir de esta esquematización se generó un nuevo diseño del problema. Se generó una arquitectura y nuevas lógicas de cómo debería ser el nuevo software.
A partir de este diseño se comienza el desarrollo del código y durante ese desarrollo ya se comienzan a hacer pruebas de software para ir validando su desarrollo. Al final del desarrollo, una vez que el código está completo, nuevamente se vuelven a hacer pruebas y evaluaciones por parte de especialistas. A partir de la esquematización que se logró hacer de FCC, logramos generar este diagrama de funcionamiento, el cual implica lo siguiente. Una vez que ya se tienen todos los datos de tarifas de la competencia y de la TAM, se les entrega un formato base que implica agregar el subrecargo, agregar algunos tipos de clasificaciones para las tarifas para después poder identificarlas mejor. Y una vez que este formato está listo, se hace una separación entre las tarifas de la competencia y las tarifas de la TAM. Esta separación se hace y se agregan informaciones por separado. Para la TAM se agregan informaciones sobre los montos mínimos de las tarifas y se agregan además datos sobre las familias tarifarias de cada una de ellas. Una vez que se termina este paso, se comienza el mapeo de Fair Basis. Esto quiere decir, comenzamos a traducir los atributos de las tarifas de la competencia al lenguaje de la TAM. Y esto lo hacemos porque necesitamos poder encontrar tarifas que se consideren iguales a las de la TAM. Por lo tanto, necesitamos traducirlas y luego compararlas. FCC en este caso hace esta traducción y hace propuestas de Fair Basis para la competencia, es decir, da un vuelo, genera un Fair Basis posible en términos de la TAM, que pueda representarlo y que lo podamos tratar como un vuelo de la TAM. En este caso se hacen propuestas múltiples y una vez que se hacen estas propuestas, se pasa al siguiente paso, que es, se filtran las tablas de la competencia, eliminando todos aquellos vuelos que correspondan a, por ejemplo, aerolíneas que no nos queramos comparar con ellos, vuelos con orígenes y destinos que no estemos haciendo por el momento, etc. Y se sacan todos esos vuelos con los que nosotros no queremos comenzar a hacer tarificaciones. Y una vez que se termina este filtro, efectivamente se encuentran los pares de tarifas de la competencia y de la TAM que sean iguales, y a partir de este match se empiezan a definir los valores de las tarifas, es decir, si es que se sube, se baja, se mantiene o no se publica. La arquitectura de FCC se muestra en esta figura y lo que podemos ver es que, primero, dentro del input existen dos tipos de datos de entrada. Están las tablas paramétricas y los datos de las tarifas que corresponden a tarifas que vienen de datos externos. Y estos datos externos entregan los datos de tarifas de la TAM y de la competencia. Respecto de las tablas paramétricas, estas se encuentran en tres lugares diferentes. Dos de ellas son bases de datos de la TAM y una última es en formato de Google Sheets, y es que ahí están tablas paramétricas que suelen cambiarse regularmente y por lo tanto es más fácil para los usuarios acceder ahí y cambiarlo para que el proceso continúe. Una vez que se tienen todos estos datos, se dejan en un servidor interno y luego FCC va a buscar los datos ahí para ejecutarse diariamente. Y su resultado es un libro de Excel. Es un libro de Excel. Y bueno, es importante destacar que el código de FCC está desarrollado en una herramienta que se llama Pentaho. Es una herramienta de inteligencia de negocios y es considerada actualmente por la TAM como una tecnología obsoleta y por eso nosotros lo queremos cambiar. A partir de todo este análisis anterior, se hace una propuesta nueva de software, el cual se va a llamar Offline Fair Match, o OFM por su sigla en inglés, que va a ser tener las mismas funcionalidades y los mismos objetivos que FCC, pero lo que nosotros intentamos aquí hacer es hacerlo más eficiente, eliminar los errores que tiene y actualizarlo a las nuevas lógicas del negocio. Por lo tanto, aquí mostramos su funcionamiento, el cual comienza así. Dado que nosotros ya tenemos las tarifas de la competencia y de la TAM, hacemos filtros iniciales para sacar todos aquellos vuelos que no queramos calificar. Aquellos que sean de un competidor con el que no nos queremos comparar, de orígenes y destinos que no vamos a hacer, etc. Y luego también lo ordenamos por origen, destino y número de tarifa. Una vez que tenemos los filtros hechos, comenzamos las traducciones, es decir, el mapeo del Fair Basis para tener los datos de la competencia en lenguaje de la TAM. Y una vez que estas traducciones están listas,
comenzamos a buscar los pares de tarifas de la competencia con los de la TAM que sean iguales. Y en este caso nos diferenciamos de FCC en que antes se hacían propuestas de fair basis y se buscaba la más cercana, y ahora estamos buscando el calce perfecto, es decir, que la traducción sea completamente correcta. Esta es una innovación que propuso el equipo de Revenue Management para asegurar que las tarifas se calculen bien, y por lo tanto es muy importante en esta renovación del software. Luego de que ya se tienen estos calces perfectos, se comienza con la comparación de las tarifas, y aquí vamos a comparar los montos y vamos a decidir cuál va a ser el precio de la tarifa efectivamente, de la misma forma en que lo hace FCC. Respecto de la arquitectura de OFM, es muy parecida a la de FCC, pero hay dos variaciones importantes y que son requeridas por el equipo y que corresponden primeramente a dejar de ocupar Pentaho y empezar a usar Python como tecnología de desarrollo. Y por otro lado, que los inputs ahora están, las tablas paramétricas se encuentran todas dentro de una base de datos de BigQuery que representa la nueva base de datos desarrollada por el equipo y que ellos quieren que se ocupe. El formato de Google Sheets se sigue ocupando a pedido también de los usuarios, y los datos externos siguen viniendo desde el mismo lugar. Y nos saltamos ahora sí el paso de dejar todos los datos en un servidor, y en vez de eso los vamos a consultar directamente. Respecto del output, sigue siendo exactamente el mismo, también a pedido de los usuarios, es un Excel. Respecto de las interfaces, como este output es un Excel, vemos que la primera imagen o la primera hoja del Excel va a ser informativa, va a tener una descripción de las pestañas, y cada una de estas pestañas va a ir información de los resultados y de cómo fueron calculados estos resultados para que los analistas de vuelo puedan entender efectivamente los montos definidos. Y como mencionaba antes, esto se va a mantener a pedido de los clientes y de los usuarios. Finalmente, durante el desarrollo del software se consideran 4 puntos para la validación. Primero, todo el desarrollo y el diseño del software se hizo junto con especialistas para poder asegurar que fuera lo que está haciendo sin pasos correctos. Respecto de las inconsistencias encontradas en FCC, estas fueron resueltas, pero fueron muy útiles para entender el problema y para poder tenerlo en consideración en el futuro desarrollo. Respecto del desarrollo en sí mismo, durante este se hicieron muchas pruebas sistemáticamente que correspondieron a pruebas unitarias y pruebas de control de flujo. Y finalmente, una vez que el software fue desarrollado, se hicieron nuevamente verificaciones, esto en formato de pruebas de software y de evaluación por parte de los especialistas. Respecto de las inconsistencias encontradas en FCC, se encontraron 2 tipos. La primera fueron tablas desactualizadas, y la segunda, lógicas desactualizadas. Las tablas tenían datos expirados, ausencia de datos, datos erróneos y datos duplicados. Y respecto de estas tablas, fueron 5 las que se encontraron con estos problemas, y de estas 5, 4 correspondían a tablas que estaban directamente relacionadas con el fair basis. Por otro lado, respecto de las lógicas, se encontraron que había casos que no estaban incorporados, casos desactualizados y casos que habían sido desarrollados con errores. Y dentro de estas lógicas desactualizadas fueron 4 las que se encontraron, y estas 4 correspondían al fair basis. Y se destaca esto porque el fair basis es extremadamente importante a la hora de tarificar, ya que si no lo logramos hacer bien, vamos a tarificar mal, o directamente no vamos a poder usar esa tarifa y no se va a poder publicar. Para comprender este tipo de inconsistencias, tenemos aquí un ejemplo con la tabla que se utiliza para traducir el POC. El POC corresponde al Point of Comments, o al punto de inicio de un vuelo, y el POC corresponde a un atributo del fair basis. Por lo tanto, como mencionaba anteriormente, es muy importante que se traduzca. Y para esto necesitamos tener los datos de origen, destino y número de tarifa del vuelo de la competencia, y con esta llave de datos vamos a la tabla y buscamos el código que le corresponde al POC en lenguaje de la TAM. Si es que nosotros no encontramos este dato en la tabla, no vamos a poder traducir el POC, y por lo tanto no vamos a poder ocupar la tabla, no se va a publicar. De la misma forma va a pasar si es que está desactualizada. Vamos a verificar mal ese vuelo. Y de forma muy similar sucede con las lógicas. Si es que la lógica no está implementada, entonces no vamos a poder traducir
el dato y no vamos a poder usar la tarea. Durante el desarrollo, como comentaba anteriormente, se hicieron pruebas unitarias y pruebas de control de flujo. Las pruebas unitarias corresponden a evaluaciones que se hacen a partes pequeñas del código que tienen funcionamientos específicos y por lo tanto se hacen para poder asegurar que ese módulo del código efectivamente esté funcionando correctamente. Respecto a las pruebas de control de flujo, estas corresponden a pruebas de pedazos más grandes de código y que tienen más funcionalidades. Entonces aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es evaluar estos pedazos de código más grandes, viendo si es que cada uno de los módulos que componen este pedazo de código grande se comportan correctamente y si es que están, entregando las soluciones que les corresponden en el momento en que se las llama. Y así nosotros podemos ir viendo si es que al unirlas esta unión fue hecha de forma correcta, si es que funcionan todas juntas, etc. Y vamos a poder ir mirando en qué parte de las uniones esto no está resultando bien. Para hacer este proceso de desarrollo junto con las pruebas, se modularizaron entonces los pedacitos de código. Entonces lo que se dice es que cada una lógica que queremos desarrollar, la separamos en sus distintas funcionalidades pequeñas, sus subfuncionalidades, y las desarrollamos. Cada uno de estos módulos se pone a prueba con pruebas unitarias hasta que tengamos seguridad de cómo está funcionando. Y una vez que tengamos estos módulos verificados, comenzamos a unificarlos. Esta unificación se hace de forma incremental, entonces se unen dos módulos, se hace una prueba de flujo y una vez que se está asegurado su comportamiento, se une otro módulo y así se va haciendo las pruebas de control de flujo en la medida en que el código va aumentando. Esto se hace especialmente para las lógicas de pair basis, para cada una de ellas, y una vez que cada una de ellas ya está desarrollada, se comienza a hacer el mismo proceso, pero juntando cada una de las lógicas con la anterior y haciendo pruebas para ver si es que está funcionando correctamente. Y con este proceso finalmente generamos el código completo y pudimos probar y hacer un control de todo el flujo de los datos durante todo el código. Para ejemplificar este proceso, tenemos el Advanced Purchase. El Advanced Purchase corresponde a la compra anticipada. La compra anticipada con la que vamos efectivamente a comprar un vuelo. Y este corresponde también a un dato de fair basis. Por lo tanto, también es muy importante. Una compra anticipada puede ser un día antes, puede ser una semana antes, 10 días, 50 o 90 días antes, como ejemplo. Entonces, para el desarrollo de esta lógica se consideraron tres casos para analizar estos datos. El primero es que esta compra anticipada se haga por una anticipación de un dígito, es decir, un día antes, 5 días antes o máximo 9 días antes. Entonces los datos van a venir con el formato de 2 ceros, un dígito y una D. El segundo caso es que ahora la compra anticipada se exprese con 2 dígitos. Esto quiere decir desde 10 días hasta 99 días de anticipación. Y por lo tanto, el formato de los datos va a corresponder a un 0, 2 dígitos y una D. Y finalmente, el tercer caso correspondiente a esta lógica considera los dos anteriores, pero asume que puede ser que el dato no venga estandarizado y por lo tanto lo que intenta es ir a buscar los dígitos correspondientes junto con la D y tratar de procesar esa información siendo que no está estandarizado. Entonces lo que hacemos para desarrollar esta lógica es generar un módulo por cada uno de los casos y se pone a prueba con pruebas unitarias. Y para esto vamos haciendo pruebas con datos que le corresponden a esa lógica. Por ejemplo, probando el 001 un día con el caso número 1, y esto nos debería efectivamente entregar un resultado correcto. Y de la misma forma se va haciendo con los otros módulos, se van testeando pruebas que sí les corresponden y deben tener resultados correctos. Pero una vez que ya probamos todos los datos, los casos que le corresponden a cada módulo, tenemos que empezar a hacer pruebas fuera de ese dominio para ver cómo se comporta el módulo, para poder estar seguros de que está haciendo lo que realmente le corresponde y que no está haciendo funciones que no le corresponden a ese módulo. Entonces, como ejemplo, podemos probar un dato que le corresponde al caso 2 en el caso 1, y lo que aquí debería pasar es que no nos debería entregar un resultado o debería generar algún tipo de error porque no le corresponde, y así nosotros vamos
asegurando que cada módulo hace su función específica. Y así con cada módulo de desarrollo. Entonces, esto lo hacemos de forma iterativa. Generamos cada uno de estos módulos, los probamos con pruebas unitarias y luego los vamos uniendo. En la medida que los vamos uniendo, vamos testeando que la unión sea correcta y así, luego de toda esta iteración, vamos a llegar a tener la lógica completamente desarrollada. Este proceso se ocupa por dos razones generales. Primero, nos vamos a asegurar de que cada módulo y que por tanto la lógica final efectivamente cumpla la función que estamos buscando, que se ajuste a su función. Y por otro lado, que esta función, que ya está ajustada, cumpla con todos los pasos que le corresponden y que no se pase de ese dominio. Porque si es que comienza a pasarse de ese dominio, se pueden presentar errores porque lógicas diferentes pueden tratar de contestar a preguntas iguales, lo cual no debe suceder. Y así aseguramos que luego la unión de este código calce bien. Y finalmente, una vez que el código se desarrolló por completo y se terminaron todas las pruebas de control de flujo y unitarias, se pasa a la verificación final, que corresponde a la verificación del código como producto final. Y para esto se hacen sábanas de datos para hacer pruebas que correspondan a casos generales, a casos específicos, a casos borde, e incluso a errores en los datos para ver cómo se comportaría el software. Mientras se hacen estas pruebas, se genera también información intermedia durante la ejecución del programa para entender los errores que pueda tener o no. Y es especialmente importante en esta etapa que podamos tener el input y la evaluación de los especialistas, ya que pasa lo siguiente. Dado los resultados que pueda tener OFM de estas pruebas, los podemos comparar con los de FCC, pero sabemos que FCC ya tiene errores. Y además sabemos que OFM usa lógicas diferentes e incluso en algunos casos ocupa datos diferentes. Por lo tanto, es muy complicado decidir si es que un dato final es diferente del de FCC porque es correcto y el otro está incorrecto, o porque hubo un cambio en la lógica, o si es que efectivamente OFM está entregando un dato incorrecto. Por lo tanto, el apoyo de los especialistas es muy importante y lamentablemente esta verificación final no se logró completar debido a consecuencias de la pandemia, ya que la verificación final se hizo durante abril del 2020, el momento en el cual estaba la pandemia afectando muy fuertemente a todo el mundo, y por esta razón el equipo de Revenue Management tuvo que dedicarse y enfocar todos sus esfuerzos a mitigar los cambios que generaron la cancelación masiva de los vuelos a nivel mundial. Y por lo tanto no se pudo tener comunicación con los especialistas para hacer estas validaciones. Por lo tanto, si bien se hicieron pruebas, no se pudieron hacer la cantidad mínima para que fueran significativas sus resultados. Y bueno, llegando al final de esta presentación, me gustaría destacar el hecho de haber hecho este programa con LATAM Airlines. Se agradece mucho haber trabajado con el equipo de Revenue Management. Fue una muy buena oportunidad y les agradezco a todos ustedes por su atención. Yes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pues, tres preguntas. La primera tiene que ver con la parte un poco más técnica. Mira, me gustaría que relacionaras la PPT 4 con la PPT 19. Sí, por supuesto. Porque en la 4, esa es la 19, ¿estamos? Es como la parte final de ¿cierto? Tú nos explicaste esta parte, ¿cierto? La propuesta, y en la 4 tú tenías el problema. Entonces, ¿de qué manera de explicarnos cómo a partir de este, porque en esta media hora algunos se olvidan algunas que era en la situación actual, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tomando esta lámina tú nos puedes decir, mira, en detalle lo que hicimos, esto lo transformamos en todo? A partir de la situación actual, sí.
Bueno, respecto de la arquitectura, porque aquí estamos hablando de la arquitectura del software, lo que se hizo fue unificar las tablas que se encontraban en estas dos bases de datos y llevarlas a la base de datos que se estaba desarrollando de manera, con el estándar de la empresa, en Google BigQuery. Entonces, en el fondo, se unieron y se llevaron al repositorio que se está ocupando de manera oficial. Por otro lado, se eliminó el uso del servidor interno, es un paso que se consideró que era innecesario, y se hizo que el código empezara a llamarlos directamente. Además, el código de FCC que se encontraba en Pentaho se desarrolló con las tecnologías que se pidió para el equipo, que era Python, y por lo tanto este código por completo se volvió a hacer generando, o sea, eliminando los errores, por ejemplo, en las ejecuciones, mejorando el tema de las tarificaciones, mejorando el uso de los recursos, haciendo en general eficiencia respecto del desarrollo, más que de la tarificación en sí. Y bueno, el output quedó igual a pedido de los clientes. Eso fue realmente la diferencia entre FCC y OFM. Te voy a hacer una subpregunta, porque el output que se mantuvo es Excel. Tal vez habría que explicarle a la audiencia que en el área de informática y computación, yo diría que el mundo sigue en dos partes, ¿no? Los que odian a Microsoft y los que toleran a Microsoft. No dije que lo aman, los otros. Entonces, ahí dice resultado Excel, que es un subproducto de Microsoft, ¿no? Entonces, explican un poco por qué Excel, porque alguien veo antes de mantener Excel, pero cuando tú me estás diciendo detrás de esto está la TAM, que todos lo utilizamos, etcétera, ¿cuál es la utilidad que tiene mantener Excel? Bueno, especialmente considerando este proyecto, los analistas de vuelo, que son los usuarios efectivamente de este software, ocupaban mucho Excel, no solo con este programa, sino durante todo su día de trabajo. Por lo tanto, para ellos que el output estuviera en el mismo formato era mucho más fácil de manejar para ellos, y también es la herramienta con la que ellos realmente se sienten cómodos. Entonces, no querían ningún tipo de output diferente. Ellos se sentían, tenían las herramientas para poder manejar este tipo de output. La segunda pregunta ya no es de la memoria propiamente tal, sino del proceso. Tú nos pusiste que había entrado en noviembre del 19 a hacer la práctica, que terminaba en abril del 2020, pues, obvio, COVID de por medio, y hiciste la práctica y tomaste un proyecto complejo, que agrega mucho valor a la práctica. Entonces, primero la práctica, porque los demás sepan, son de 2 meses. Entonces, tú tuviste 5 meses en la práctica. Y eso, ¿qué feedback, qué comentario nos puedes hacer tú? Porque aquí la universidad, si alguien se pusiera bien pegado, son 2 meses, etcétera. Entonces, tu práctica tuvo la posibilidad de generar una buena solución para la empresa de alto valor. Y segundo, te permitió a ti tener la memoria, ¿no? Los alumnos a veces tratan de hacer puras cosas distintas. En la práctica una cosa, la memoria otra, los aterrizos para otra, los ramos son otros, etc. Y se les complica toda la parte final del libro. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta cosa de desarrollar la memoria durante un tiempo, conectarla, darse cuenta que efectivamente el problema es como un problema para el ingeniero? Bueno, primero el hecho de tener una práctica que sea más larga permite que uno realmente conozca la empresa en la que está trabajando y entienda los problemas de verdad. Porque una cosa es entenderlos cuando uno se lo explica, y otra es verlo en la manera en que funciona en el día a día. Y por lo tanto uno realmente comprende, en mi caso, cómo aporta este proyecto, ¿no? El hecho de poder haber trabajado con los usuarios y los clientes para pagar con ellos durante 5 meses también me hizo vivir una experiencia profesional previa a salir de la carrera que me aportó mucho. Por lo tanto, creo que el hecho de que
el proyecto y la práctica sea larga aporta mucho para aprender aspectos que quizás si son más cortos uno no alcanza como a absorber. Y creo que además juntar la práctica, la memoria y la memoria juntas permite hacer un análisis mucho más profundo, dedicarle más tiempo y que un proyecto que yo podría haber desarrollado sin ser memoria, realmente lo analicé, lo entendí y me di el tiempo de ver por qué cada paso era importante, analizarlo desde quizás con más profundidad y eso me aportó en el sentido de que llevé a cabo un proyecto que podría haber sido de un trabajo, pero desde el punto de vista académico y por lo tanto lo analicé mucho más. Creo que eso me aportó mucho. Como la posición tuya está siendo grabada, yo quiero que tú sepas que esta parte que acabas de decir, yo la voy a extraer y se la voy a explicar y se la voy a obligar a los estudiantes a que la escuchen, porque son recontra porfiados en el sentido de irse, volver y decir, ahora quiero hacer la memoria. Ya aparte la memoria la tiene lista, o sea, te metiste en un problema, etcétera, claro, y hay que echar a formalizar. Y lo tercero era, es una pregunta que por ningún motivo vaya a sonar discriminatoria, ¿no? Por ningún motivo vaya a ser, sino que al revés, ¿no? Quisiera que sea como si sirviera. Un problema que tiene la ingeniería en el mundo, no en Chile solamente, sino en el mundo, es que la cantidad de ingenieros es pequeña. La cantidad, el 10%, ¿no? De hecho, los estudios de ingeniería, el 90% son hombres y el 10% son mujeres. Sí, pero en varias otras más, digamos, porque los promedios mejoran con industrial, comercial, etcétera, y química. Pero si uno va a electricidad, mecánica, etcétera, peor que nosotros, ¿no? Entonces, y antes había muchas mujeres que estudiaban informática. De hecho, cuando estudió Cecilia era mitimota, mitad mujer y mitad hombre. Lo que sí que la carrera era más corta, de 4 años. Entonces, tú que estás titulando, te diría como ingeniera, ¿no? En el nuevo léxico, ingeniera, ¿no? Entonces, sí puedo. ¿Lo dejo sumar? No, en el título que te van a dar. Aparece ahora, se puede poner. Entonces, no podía. Antes no se podía. ¿De qué manera tú nos podrías dar alguna sugerencia? Eso no lo voy a dejar, eso para la grabación no lo voy a comentar. Pero de tal manera de que más mujeres puedan estudiar ingeniería y particularmente informática, porque como te decía yo, hay otras carreras en que ya está incluso bien visto, o sea, hay la ingeniería comercial, la ingeniería industrial, etcétera, pero en informática como que cuesta todavía de que la postulante, la niña de 17, 18 años, digan, esta es una carrera que en realidad me da proyección a mí, no solamente como profesional, sino también como aportar como mujer. ¿Cuáles son mis sugerencias? ¿Es una carrera para mujeres o no? Porque antes estudiar ingeniería en minas, por ejemplo, una locura. Decían, pero ¿cómo voy a estudiar si nunca la dejan echar una mina? Es más, 20 años atrás, a mí me tocó trabajar con Codelco y decían, no, las mujeres traen mala suerte, etc. No podían trabajar dentro de las minas. Esa era la verdad, ¿no? Las minas no. La parte administrativa sí, pero adentro de las minas no, porque después se produce un derrumbe y todo eso justo ¿no? Creo que es difícil. Bueno, primero creo que el fomento para que las mujeres estudien informática se da en la etapa del colegio, incluso quizás en la casa. Y la verdad que yo he pensado mucho en esto y no lo tengo muy claro, no entiendo bien por qué pasa esto. No sé si es porque hay un gusto natural hacia estudiar otro tipo de áreas, o si es que es un tema un poco más cultural. La verdad que no. Lo he pensado tanto y le he dado tantas vueltas que creo que estoy más confundida. Así que no podría dar una. En ingeniería se llaman, sobre todo en informática, problemas NP completos. Sí, yo creo que Sí. Gracias, Luis. Anita, tú cuando hablas de las inconsistencias lógicas, inconsistencias en las lógicas,
desde que conversábamos y desde que leí tu memoria, siempre he tenido como esa sensación de que uno ahí, en el fondo, o sea, como estaba funcionando este algoritmo, igual tenía inconsistencia, por lo tanto generaba algunos errores que implicaban pérdidas seguramente, o a lo mejor algún un efecto así medio que uno ni siquiera son capaces todavía de poder identificar claramente en la organización, pero me refiero más bien a un efecto cuantitativo, algún impacto en el negocio propiamente tal. Esas inconsistencias en las lógicas de la situación actual, que tú encontraste, porque qué terrible que te digan, ¿no? Estaban las lógicas que yo creía que funcionaban bien, están mal. ¿Qué efectos concretos así en los beneficios, en las utilidades, en pérdidas de, a lo mejor, de horas personas? ¿Qué efecto, qué impacto si tú podrías identificar en las organizaciones, en la organización misma de la TAM? Así que le doliera como en el bolsillo, por así decirlo. Porque, o sea, si el algoritmo no estaba funcionando bien, eso está claro, si estaba bien esa inconsistencia. La verdad que debido a que el proceso era tan difícil de comprender, yo pude darme cuenta de algunas de estas lógicas que estaban erróneas y muchas otras que no pude encontrar, a sabiendas de que deberían haber estado malas, no las pude entender. Por lo que me cuesta quizás dar un número o cuantificarlo, pero No, lo que no, pero sí, por ejemplo, ¿en qué impactaría desde el punto de vista del negocio? ¿No? bueno, pasó mucho y me imagino que no pude ni siquiera entregar en realidad un número correcto, pero las tarifas estaban mal calculadas directamente por temas de lógica, porque probablemente a algunas tarifas se les asignaba un atributo que no les correspondía, un valor de atributo, y por lo tanto se les ponía un precio que no les correspondía. O sea, había ventas con precios erróneos, y puede, el otro efecto que tiene también es que si es que esa lógica no funciona y tiene un error, entonces esa tarifa no se publica y por lo tanto no se vende. Y eso también afecta fuertemente a la TAM, porque al final está perdiendo la venta de un asiento de vuelo. Ahora, con esos datos erróneos que se generan, porque obviamente tiene eso, en general ahora también se van a deber analizarlos, o sea, dejarlos, no llegar a eliminarlos, sino que sí tengo que ir aprendiendo, tengo que ir mejorando. Si tomáramos todos esos datos erróneos que detecta tu solución y los guardáramos en una base de datos para hacer un análisis posterior, no en el análisis que se necesita para día a día para la comparación de que ellos requieren, ¿qué visualizas tú? ¿Te aportarían? ¿Qué harías con esos datos erróneos si lo pudieras tener después sistematizado, guardado en una base de datos y posteriormente hacer un análisis? Sí. Hoy en día siempre se está como negando un poco de llegar y votar todo, ¿no? Este dato no me sirve, no, sino que juntémoslo y después revisemos, apliquémosle, no sé, IA o alguna cosa para poder aprender de ello. No entiendo. Creo que ese trabajo tendría que hacer, primero se tendría que hacer un análisis para entender de dónde vienen esos errores, como un análisis sobre el análisis, porque si es que solo analizamos, por ejemplo, la pérdida en ventas o en ingresos de haber calculado mal una tarifa o de no haberla calculado, es una cosa, pero por otro lado creo que información más importante que esa es poder identificar a través de los datos del pasado cuál es mi pérdida de valor, dado que no ajusto una lógica en el momento preciso. No sé si me deben entender, por ejemplo, si es que la lógica del negocio comienza a cambiar porque, por ejemplo, la oferta y la demanda está cambiando o porque el tipo de vuelo está cambiando, si yo no lo cambio hoy, ¿qué pérdida voy a tener yo en el tiempo en el que espere para cambiarla? Yo creo que ese tipo de análisis generaría información útil para que yo pueda después, en el futuro, saber cuál es mi costo de oportunidad, en qué momento cambio la lógica o no la cambio. Creo que particularmente eso podría ser un beneficio. Oye, pasando a otro tema, cuando identificaste los problemas, hablaste de mantenibilidad, escalabilidad restringida. En tu solución no me queda tan clara la escalabilidad. O sea, ¿cómo solucionaste ese problema? Porque le identificaste como algo de la situación actual. ¿Cómo lo solucionaste? En este caso se le llamó escalabilidad restringida el hecho de que como el código estaba tan
confuso, tan mal desarrollado, no se podía entender, era casi imposible hacer un cambio sin pasar a llegar a otras cosas y por lo tanto no era escalable. Y por lo tanto, la solución que se presenta con OFM es que ahora vamos a hacer un código limpio, un código nuevo, bien documentado, vamos a modularizarlo, cosa de que después sea fácil poder agregar cosas, quitar cosas y cambiar cosas en la medida de que es legible y es modificable. Ya, oye, y por ahí también mencionaste que inicialmente esto estaba como más enfocado en inteligencia de negocio, la solución actual, bueno, por eso estábamos usando Ventajo. Desde esa perspectiva de la inteligencia de negocio, ¿tu solución qué estaría aportando ahora? Porque yo me imaginaba como dashboard y cosas así, pero... Sí, no, lo que pasa es que mi solución en realidad no aporta nada nuevo a la inteligencia de negocio, sino que mantiene como la idea, y esto era que este software, FSC, tanto como AFM, lo que hacen es entregar resultados, pero estos resultados no se van a ocupar directamente para publicar la tarifa, sino que son un apoyo para que las personas que efectivamente hacen las tarificaciones lo lean, vean si les parece bien o mal, no tengan que pasar por todo el proceso de hacer la tarificación, sino solo evaluarla y ver si se publica o no. Entonces, por eso es una herramienta para la inteligencia de negocio. Oye, y mi última pregunta es ponerte una situación hipotética. Imagínate que aquí dentro del público presente, no sé, hay un gerente no de la RAM, sino que de Air France o de alguna otra aerolínea así internacional grande. ¿Qué le ofrecerías tú después de haber hecho tu trabajo? ¿Qué le podrías ofrecer? Con la experiencia que tienes, ¿cómo le podrías explicar que lo que tú hiciste a lo mejor a él, a su empresa le podría hacer? O es algo tan local de... Es que sí, yo creo que es un poco local. Lo que pasa es que en el fondo este proyecto entrega mucho valor a la TAM, pero a la forma en que está desarrollado la TAM. Desde mi punto de vista y desde lo que alcancé a conocer del área aeronáutica en la TAM, me dio la impresión de que la TAM quizás no está muy a la vanguardia con tecnologías. Entonces quizás yo, sin saber cómo funciona, por ejemplo, Air France, no sé si le propondría ahora la primera vez esto. Preferiría primero sentarme a saber cómo funciona y si es que es algo similar, de todas maneras esto es una buena solución. Porque, o sea, yo encuentro interesante que igual hay una revisión de la competencia, porque eso hacen, claro, para sí. poder ajustar sus tarifas. ¿Eso no me serviría? Sí, lo que pasa es que mi solución tiene que ver con el desarrollo del software, pero el software en sí mismo tiene que ver con el revenue management, la gestión de los ingresos. Y por tanto... tú dices que la otra empresa ya debe tener alguna solución. No, y si no lo tuvieran también es una buena oportunidad, porque yo estaba pensando en el hecho de desarrollar el software de nuevo. Quizá me estaba poniendo muy en el caso de lo que yo hice, pero el revenue management sí es un concepto muy bueno para las empresas de aeronáutica. Y sí se lo propondría. Muchas gracias. Luis, ¿alguna pregunta? Ya, público presente. La abuelita, ¿no quiere preguntar algo? Qué bueno que viste. ¿Alguna pregunta? Compañeros, ya, adelante. A mí me llama mucho la atención varias cosas. En primer lugar, te felicito, Inca, porque veo que entiendes la problemática. Así es. Y contestas las preguntas Sí. bien, Segura, bien. manejas bien. Me llama la atención que una línea aérea como la TAM pueda existir, esté funcionando con un programa erróneo, como que tú planteas. Me llama la atención eso. Lo más increíble, los bancos también muchas veces. Me llama la atención que tú hayas detectado el problema y que seas capaz de plantear una solución de la manera que lo hiciste. Eso no es ninguna casualidad, eso es estudio, comprensión y mejorar tu movimiento. También me llama la atención que un programa erróneo perjudica a los pasajeros. Yo no sé cuántos pasajeros fueron afectados o están siendo afectados. ¿Cuál sería el efecto sobre los pasajeros? Pagar un precio que no corresponda.
Puede que salgan beneficiados. Sí, por supuesto. Así que te felicito, Anita, me parece una sobreposición. Muy bien. Para complementar lo que usted dice, hay cosas que son increíbles y que ocurren. Yo pertenecía a unos directorios de empresas, etc. El caso, por ejemplo, del pago de cuenta, que era el grupo de empresas que me tocó observar, hay un margen de error, que a uno le dice, mire, el 99,6% de la pago de las cuentas se hace efectivamente. Pero hay mucho gente que, por el volumen, que representan un 0, tanto por ciento. Esas personas de repente le cobran 2 veces la luz, el agua, el gas, etc. Entonces, en el caso, por ejemplo, que otro memorista que está pronto a dar el examen, de la licencia falsa, de licencia médica falsa. De hecho, se está resolviendo con unos robots, y de tanto el trabajo que tiene el robot, que hubo que contratar un robot de robots. Porque el tema es impresionante. Hace un tiempo atrás, en la feria de software, por ejemplo, estamos hablando de 10 años atrás, se desarrolló una aplicación porque hay 100 millones de dólares en ese tiempo que estaban perdidos de la gente porque no revisan las cartolas. Entonces ahora esa plata no es que se pierda, no es que se la roben, sino que queda dentro del sistema con gente que nunca revisó su cartola, entonces fue a dar un fondo común cuyo que ya no es de las personas, porque ya la plata fue irrecuperable, pero que sí genera utilidades al sistema de FP, porque nadie revisó si efectivamente la hayan hecho o no el detalle. Entonces, son esas cosas que por eso hay que revisar. Oye, volvemos, ¿nos esperan entonces? Hay que conversar con la lista. Tenemos el agrado de informar que ya tenemos una ingeniera, una ingeniera civil informática, la Santa María. El proceso en general de uno evalúa el examen de los partes, uno lo que es la nota del escrito y otro lo que es la presentación, lo que es el día frente a ustedes. La nota del escrito está todo el proceso, o sea, desde que ella partió con su memoria, su trabajo que hizo en la misma empresa y hasta llegar a ese momento. Todo eso se evalúa y en realidad hay algunos criterios para eso. Nosotros consideramos que ya haber hecho un trabajo en una empresa, haber detectado errores, ¿no es cierto? Así que nos pueden perjudicar a todos nosotros, es un aporte tremendo. Así que eso para nosotros es súper bien valorado. Pero por otra parte, igual están los tiempos, están los distintos lamentablemente la pandemia también tuvo mal efecto. Pero consideramos que la Anita, desde un punto de vista de plan, lo que ustedes vieron acá, que nos convenció a todos que esta cosa estaba muy bien y además forma de que poder explicar y responder las preguntas, hemos decidido que de forma global ponerse una nota de 95. Así que ya es usted un ingeniero civil. Por favor, vengan a saludarla porque vamos a darle vamos. Por favor. Ese es mi orgullo. De las pocas que tenemos.